relacione con la digitalización de algunos procesos, como por ejemplo la selección y la participación ciudadana. ¿Cómo estamos involucrados desde este punto de vista? ¿Cómo nos informamos, por ejemplo, de política a través de los distintos medios, los medios digitales? ¿Cómo usamos, por ejemplo, en nuestros hábitos los medios digitales para acercarnos a la política o los procesos eleccionarios? Fíjense ustedes que siempre en esta fecha, hoy día no tengo el dato exacto, pero lo vamos a tener durante el día, cuántas visitas, por ejemplo, tendrá el CERVEL en estas últimas horas, producto de la consulta de datos, que busco mi mesa, que si me cambiaron, que si no aquí mi root, etcétera, etcétera. Ese es algo que se ha ido incrementando en el último tiempo. Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales de Fundación País Digital. Nuestro segundo doble clic lo vamos a hacer en los detalles del paro de gendarmería que se inició esta semana provocando diversas complicaciones en los centros penitenciarios del país y que coincidió con casos de connotación pública, con personas que ingresaban a centros penales y que provocaban también una mayor mirada respecto de las condiciones. Pero hay novedades, ya se lo vamos a estar contando. De la paralización hay novedades recién en los últimos minutos. Y finalmente, junto al analista internacional Alberto Rojas, vamos a hacer nuestro tercer doble clic. Y será obviamente en los 1000 días del conflicto entre Ucrania y Rusia, que en las últimas semanas se ha caracterizado por el aumento de la tensión. Todos estamos preocupados de cómo ha ido evolucionando este conflicto, y a los 1000 días Alberto hoy día va a estar con nosotros para hacernos un resumen y una proyección de eso que nos preocupa. Son los temas que comenzamos a desarrollar a partir de este minuto. Ahorra, invierte, confía en AFP Plan Vital, planes móviles de Entel Empresas. Elecciones regionales 2024, este domingo por el 13. Icame.cl, el sistema todo en uno de Chile. Presentan Doble Clic. Bueno, a un mes de las elecciones pasadas, los ciudadanos de 11 regiones del país tendrán que volver a acudir a las urnas este domingo, entre ellos aquí en la región metropolitana. Los electores tendrán la misión de definir en una segunda vuelta quiénes serán sus gobernadores. Esta nueva jornada de votaciones contará con un nuevo plan de transporte público y medidas de contingencia para lograr que el proceso resulte de la mejor manera. Este domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores regionales. Esta se llevará a cabo en todas las regiones del país en las que en primera vuelta ningún candidato obtuvo al menos el 40% de los votos válidamente emitidos. De esta forma, a la instancia se presentan los dos candidatos más votados de cada región. En esta elección será de carácter obligatorio y se realizará en un solo día este domingo desde las 8 de la mañana, y el cierre de las mesas será a las 18 horas siempre que no haya electores esperando para votar. Además, desde el Servicio Electoral aclararon que cada elector y electora debe acudir a la misma mesa y local de votación donde sufragó el 26 y 27 de octubre pasado. En cuanto a los vocales de mesa, en esta ocasión serán los mismos que ejercieron efectivamente la vez anterior y se les retribuirá, según lo establecido por ley, con un bono de 0,66 UF, equivalentes a 25.068 pesos. La misma normativa establece que el no asistir a cumplir con la función de vocal tiene una sanción que puede ir desde las 2 a las 8 UTM, según lo decide el juez de policía local. Para afrontar la jornada se implementará un plan especial de transporte público que implica en la región metropolitana un aumento en la disponibilidad de buses en relación a un domingo común y un incremento en la frecuencia de metro. Ya, enfrentamos entonces esta segunda vuelta. Recordemos, el voto es obligatorio, y rigen todas las mismas normas que rigieron para la vez anterior. Los únicos que se exceptúan de esto es evidentemente aquellas regiones donde no va a haber segunda vuelta, porque los gobernadores o los candidatos en la primera vuelta obtuvieron más del 40% el ganador, y esa es la regla mínima para que no haya o para evitar una segunda vuelta. Pero esto va a ocurrir en 11 regiones del país. Y yo decía que el dato aquel de cómo nos preparamos para esto es un indicador a veces de, no sé si un predictor, pero da un poquito de señales de cuál es la temperatura ambiente que tienen las elecciones, que son la cantidad de visitas que se hacen a el sitio de CERVEL. Bueno, en el último tiempo, en las últimas elecciones, cuando hemos estado a 2-3 días, las visitas para consultas de datos siempre superan por allá los 13 millones, 14 millones de visitas. Eso es más o menos el promedio que se ha tenido.
Lo que lleva a pensar si es que eso es un predictor de cómo va a participar la ciudadanía. Es decir, si muchos consultan, uno podría pensar de que son muchos los que van a participar. La diferencia ha estado en que este número se ha dado muy abultado de consulta, pero en procesos con voto voluntario y con voto obligatorio. Y hay una diferencia allí. Cuando era con voto voluntario uno podía presumir de pronto que era lo que podría ocurrir. Mire, aquí está el dato. A ver, como son las mismas mesas y locales, no ha sido tanto como en otras ocasiones, nos dicen del CERVEL. Hasta ayer iban como 1,5 millones de consultas. Claro, porque como es segunda vuelta y se mantienen las mesas, ya la gente tiene incorporada dónde fue a votar la vez anterior, como no hay cambio. Esto sucede en una mayor magnitud cuando se enfrenta un nuevo proceso electoral y eventualmente hay cambio de mesas. Así que hasta ahora, eso es el último dato actualizado del CERVEL. Gracias por el dato. 1,5 millones hasta el último momento. De eso, de la participación ciudadana, de cómo utilizamos, por ejemplo, los medios digitales para participar en la política, profundizamos ahora en Doble Clic. Doble Clic. Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Terror, romance, desarrollo personal, crónica, fantasía, drama, historia. Tenemos para todos los gustos y para todo tipo de lectores. Descubre el enorme catálogo de audiolibros de Storytel.com. Pruébalo gratis por 14 días y prepárate para no parar de escuchar. Doble Clic. Bueno, ¿con quién vamos a profundizar de estos temas en el día de hoy? Con Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales de Fundación País Digital, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Buen día. Bueno, vamos a hablar de esto, pero primero una pincelada un poco más a un trabajo que ustedes realizan y que se llama el Índice de Ciudadanía Digital, ¿no es verdad? Y allí hay un capítulo o algunas preguntas que están relacionadas con la participación política, ¿no es verdad? Y cómo uno se informa y aprovecha todo lo que es la digitalización del mundo moderno para involucrarse en temas políticos. Pero una pincelada general primero, ¿qué es esto del Índice de Ciudadanía Digital? ¿Qué es lo que buscan con esta medición? Perfecto, mira, es una iniciativa que desde Fundación País Digital, con el apoyo de Entel y también de la Subsecretaría de Gobierno Digital, hemos diseñado para entender lo que actualmente se denomina el ciudadano digital. Antes, como hablábamos de la educación cívica cuando nos pasaban en los colegios, tenemos que pensar en el equivalente de la educación cívica en el mundo digital. Es decir, qué cosas del mundo físico y de todas las leyes, las normas, los usos, se traspasan al mundo digital y debemos saberlas, debemos conocerlas. Eso significa usos, responsabilidades, también riesgos que tiene el Internet, pero que en este amplio mundo de competencias, de habilidad y conocimiento, que un ciudadano debe saber para poder manejarse bien con Internet. Y que eso no choque también con el conocimiento que también tenemos del mundo físico. Así que lo hemos medido en este estudio de índice de ciudadanía digital que está disponible en nuestra página web de paisdigital.org para su descarga. Así es, aquí lo tengo a la vista yo. Muy bien, Ramón. Y justamente hemos medido distintas dimensiones. Hemos medido usos y habilidades de las personas, hemos medido participación cívica, como tú mencionaste, ciberseguridad, entre otros elementos. Cada una de estas dimensiones tiene indicadores, tiene números que nos indican qué tan bien y qué tan mal está hoy día el ciudadano chileno en su relación con el uso de Internet. Ya. Uno de los primeros capítulos que aborda, ¿no es verdad?, en esta medición es el uso propiamente tal. ¿Qué estamos utilizando más? Por ejemplo, el teléfono celular. ¿Cuánto lo estamos utilizando en promedio los chilenos? Casi 6 horas diarias. Casi 6 horas. ¿Y es más que cualquier otra cosa? Más que cualquier otra cosa. Hoy día el smartphone es el rey en el uso del dispositivo, más que el computador. El computador después le gana al televisor. Así que hemos tenido también un cambio en los últimos años de justamente cómo se consumen los contenidos audiovisuales en toda la ciudadanía. Sabemos que ya con el smartphone podemos ver todo directamente desde la mano, no dependemos de una pantalla grande. La pantalla grande generalmente la usamos en nuestras casas. Lo interesante del estudio es que nos permite hacer los doble clic particularmente, pero en las distintas dimensiones, los distintos niveles socioeconómicos y edades. Entonces nosotros sabemos particularmente, y creo que el dato más crítico del uso de Internet, es que hoy en día los grupos socioeconómicos más altos usan más computador que el resto. Y eso es crítico, particularmente porque sabemos que hay un grupo de habilidades y de competencias digitales donde son perfectamente utilizables en el computador, pero no así en nuestro smartphone.
Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, si queremos hacer una planilla de cálculo, ¿cierto? O una carpeta en un Word o alguna otra actividad digital, en el computador es mucho más fácil y tiene más propiedades, puedes hacerlo de forma más efectiva. Y ahí vemos que el computador tiene una relación muy positiva con que haya una ciudadanía digital mucho más preparada. Así que es complejo el fenómeno en el cual hoy día sabemos que el nivel educacional de las personas tiene un efecto directo en si tenemos más ciudadanos digitales en nuestro país. Ya, y en cuanto a los usos que le damos, los usos, por ejemplo, ustedes lo catalogan también en distintos niveles, ¿no es verdad? Así es. Usos básicos, uso intermedio, uso avanzado. Primero una pincelada para entender qué tipo de usos son esos. Usos básicos, conectarse a una red Wi-Fi. Ya, ok. Muy básico. Buscar información por internet, publicar algo en redes sociales. Medimos 6 usos básicos. El dato que aquí hay que comprender de la ciudadanía digital es que la ciudadanía digital no es una habilidad, es un grupo de habilidades que se maneja de manera simultánea y de hecho va creciendo. Nosotros también preguntamos por inteligencia artificial. De estos 6 grupos de habilidades básicas en simultáneo, solo el 54% de la población los cumple. Entonces, no es un número todavía grandioso, sabemos que no son complejos estos usos de internet, pero que todavía falta gente que lo pueda hacer. O sea, la mitad de la población. Casi la mitad de la población. Y así como estamos, no sé si tienen algún estudio comparativo con otros países vecinos. Mira, hay una buena pregunta. El otro día empezamos a buscar información. ¿No hay con los países vecinos algún dato parecido? Sí encontramos algo parecido en lo que está haciendo en la Unión Europea, que manejan un poquito más de información. Te diría que los usos básicos de Internet estamos muy parecidos con la media de la Unión Europea. ¿Ya? No estamos tan mal. Pero hay países, por ejemplo, nórdicos, que generalmente se menciona en mucha literatura, en distintos elementos, ellos están con 70-80% de usos básicos de Internet. ¿Ya? Entonces sí tenemos una brecha comparativa que puede ser mejorada. De hecho, eso después lo medimos con los usos intermedios. ¿Que son como cuáles, por ejemplo? Uso intermedio, usar ya hoy día una planilla de cálculo, resolver un problema técnico por internet, usar un software de videoconferencia, generar, por ejemplo, usar una plantilla, un documento de Word e incluso darle una instrucción a una inteligencia artificial generativa. Eso nos da, si vemos en el anterior que era 54%, hoy en día solo tenemos un 19% de esos 7 usos que nosotros hemos medido de nivel intermedio que los cumple la ciudadanía chilena. Así que bajamos radicalmente del 54 al 19. Y la pregunta de cajón, ¿y entonces en los avanzados? Mucho menos. De hecho, hemos medido solo 4, para no complejizar tanto el elemento. Hemos medido si sabe manejar un lenguaje de programación, si sabe, por ejemplo, instalar un software o un sistema operativo, si sabe usar una planilla de cálculo pero de forma avanzada, filtros, fórmulas y similares. Caemos ya radicalmente al 9%. Al 9%. Sí. Entonces, es considerable la caída que nosotros tenemos que tener y efectivamente sabemos que hay números que hoy en día podrían ser bastante mejores y ahí está el desafío, un desafío de toda la sociedad, de cómo nosotros hoy día estamos incorporando estas capacidades y habilidades digitales para ser un ciudadano digital mucho mejor. Acerquémonos a lo que nos conecta con el fin de semana, ¿no? Hablaba yo recién de las consultas que hace la ciudadanía por sus datos electorales al CERVEL, que primero partió muy tímidamente y que después ahora ha sido una explosión, como decía yo, ¿no? 14 millones de visitas, qué sé yo, ante un proceso electoral. Estaba viendo que ustedes preguntan también esto de los usos de los servicios estatales. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en todas estas ramas? Que será CERVEL, Registro Civil y otros, ¿no? Así es, preguntamos por clave única, preguntamos por CERVEL, Registro Civil y Servicio de Impuesto Interno. El resultado es muy bueno, por ejemplo, en clave única, 95% de los chilenos. 95%. Dice haber usado la clave única. Es que en única. La pandemia tenemos casi obligados a hacerlo. Exactamente. ¿No? A partir de la obligación justamente nació la motivación. Un número también positivo, CERVEL particularmente con un 88% de la población, lo cual es muy bueno. Lo mismo con Registro Civil, 89%, casi 90%. El que cae en este caso es Servicio de Impuesto Interno, 66%. ¿66 no? Sí, así es. ¿Por qué sería? Se explica por distintas razones. Cuando presentamos el estudio también teníamos ahí una discusión sobre ello. Vimos que particularmente hay una diferencia notable del grupo socioeconómico y la edad de las personas y su relación con el Servicio de Impuesto Interno. Es decir, no todas las personas en sus actividades diarias y de actividades de trabajo necesariamente hacen uso del Servicio de Impuesto Interno. Particularmente si vemos distintos elementos asociados al trabajo,
trabajo informal, no necesariamente se relaciona con el servicio de impuesto interno y por ende podemos tener una caída considerable de ese uso. En los tiempos de campaña política, por ejemplo, no sé si está directamente preguntado, pero en términos generales, ¿la ciudadanía se informa de las noticias, del acontecer? ¿Por qué vía digitalmente? Sí, exactamente. De hecho, nosotros preguntamos particularmente de cómo se informa a la gente sobre temas de actualidad, política, socioeconómica y otros. El resultado general para Chile, que aquí también lo estoy observando, 63% de la población lo hace vía online. Puede también complementarse, por ejemplo, con un televisor, que no necesariamente esté conectado por internet o por radio. Y por ende, el número también es bastante positivo. Sabíamos que el número ha crecido considerablemente durante el último tiempo. Lo interesante, y del doble clic que le hacemos al dato, es que podemos también hacer la diferenciación por grupo de edad. Entonces sabemos hoy en día, y aquí viene la información interesante, que los adultos mayores, más del 70% de los adultos mayores se informa sobre temas de actualidad versus el 58% de las personas de 18 a 30 años. Ah, ¿Ya? sí. Entonces también tenemos, hay que pensar que cuando difundimos generalmente nos escuchan personas de mayor edad, particularmente sobre medios digitales. Ah. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con esa información? ¿Ustedes preguntan, por ejemplo, si la gente comparte información Sí, de hecho, que recoge a través de los medios? de hecho sí, es interesante porque dentro de la participación cívica o ciudadana en línea, hicimos cerca de 10, 12 preguntas de distintas razones. Preguntamos si buscaban información de sus candidatos políticos, o si Ya. lo leían, si publicaban sobre materias de desarrollo social o comunitario, si hacían, por ejemplo, solicitudes de transparencia, entre otros elementos. Y preguntamos también asociado también a la conducta de Internet, si es que compartían alguna noticia sin verificar su autenticidad. Casi como la denominada fake news, ¿cierto? Claro. Un quinto de la gente está de acuerdo, muy de acuerdo, de que hoy en día comparte sin verificar la autenticidad. Entonces, es un elemento considerable a tener en cuenta, Un pensando también que en un momento que también es eleccionario, podemos también tener alguna noticia que no necesariamente sea correcta y se pueda compartir. O sea, ese quinto reconoce haberlo hecho. Tal No, cual. no es que le parezca bien, o sea, yo lo he hecho. Así dice. es, apelamos a la honestidad de la persona en esta encuesta y un quinto de la gente dice que lo ha hecho. No deja de ser considerable, ¿ah? Es un buen, por eso digo, es un buen elemento y que justamente en ese mismo documento tú puedes ver que incluso un quinto de la gente menciona que las descargas ilegales están de acuerdo o muy de acuerdo que no le hacen daño a nadie. Entre otros elementos que también nosotros hemos medido. Sí se preocupa la gente de compartir sus cosas en cuanto a elementos de su carácter o de su vida personal y ahí mucho más preocupada de lo que hace. Pero cuando es fuera de la vida personal y hay algunos elementos que, por ejemplo, puede ser una noticia, sí sube considerablemente más el número respecto a lo que podría ser la normalidad, ¿cierto?, de este uso de Internet. Esto es bien interesante en estos días con tanta preocupación que hay por los fake news, ¿no? Y porque las campañas también, especialmente afuera, las hemos visto muy, muy virulentas y utilizando los medios digitales también para la propagación de noticias derechamente falsas o derechamente agresivas o de insultos, ¿no? Gracias. Y entonces me llama la atención también cuando hay una de las preguntas que dice, a veces me dejo llevar e insulto a quienes están en desacuerdo conmigo por internet. Allí, muy de acuerdo, 11%. Tal cual. 1 de cada 10 técnicamente. 1 de cada 10. Sí. Lo que nos lleva a este clima, ¿no? Este clima hoy día de polarización y de descalificación que puede encontrar un cauce también a través de los medios digitales. Absolutamente. De hecho, es interesante porque todos estos factores se van uniendo. Es decir, una persona que puede insultar, también puede compartir esa noticia falsa, puede también hacer mucho más descarga ilegal. Y se van juntando los factores y estamos teniendo, como tú mencionas, este clima un tanto complejo en el uso de Internet. Creemos que también, naturalmente, si la educación en este sentido va progresando sobre materias digitales, vemos que hay una correlación directa en también cómo la gente se comporta por Internet. Y esperamos que, naturalmente, desde Fundación País Digital, el clima también, el uso de Internet y los distintos tipos de uso de Internet, así como su responsabilidad, pero también la seguridad ciudadana, sean mucho mejores en tanto ámbitos digitales. Y esto provoca también un desafío para quienes están detrás de las campañas, ¿no? O sea, esta información es muy valiosa desde el punto de vista de cómo llegan.
Porque si uno dice que si la gente sí busca y lee programas de candidatos políticos, bueno, el desafío por el otro lado es cómo hacerlo de una manera amigable. Lo que pasa es que muchas veces, yo no sé si aquí está la cosa más al detalle, pero no sé si la persona comprende que es un programa propiamente tal y lo lee, o son tips, ideas, y con eso cree saber más o menos cuál es el programa del candidato. No sé si es los programas ahora que viene. Próximo año va a empezar las candidaturas presidenciales, y cuando se presentan los programas, unos son unos mamotretos de 120, 200 páginas. No sé si todo el mundo lo leerá. Nosotros los periodistas tenemos que leerlo igual. Pero nosotros igual lo leemos por investigación y vemos cómo está el desarrollo tecnológico ahí en los programas. Hay diferencias claras dentro de los programas de los candidatos políticos. Nosotros hicimos la pregunta de si busca y lee los ciudadanos particularmente esos programas. Solo el 39%, casi el 40%, 4 de cada 10 personas lo hace. Lo que es interesante, que también el dato es muy bueno cuando lo vemos por edad. El grupo de 18 a 30 años, que generalmente se decía que no estaban interesados en la política, bueno, hoy día es el grupo, casi en un 46%, casi la mitad de ellos, lee y busca los programas de candidatos políticos, por sobre el resto de los otros grupos etarios. De hecho, cae un poquito en el grupo de 30 a 50, y después de los sobre 50, sí tenemos gente que está más interesada en buscar y leer los programas de los candidatos políticos. Ya, y en perspectiva, esto no está preguntado aquí en la encuesta, según entiendo, ¿no? Pero ¿cómo avanzar después en otros temas relacionados con la política y la digitalización? Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en incorporar la votación a distancia, cuando hemos visto ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, esta situación que es muy cada vez más recurrida, de la experiencia que tienen ustedes en el comportamiento que tenemos los ciudadanos y del uso que le damos a los canales digitales y la confianza que depositamos en ellos, ¿ves tú que prontamente esto pueda cuajar en Chile? Mira, el grupo de habilidades digitales hoy en día en Chile está progresando. No podemos decir que estamos perfectamente en una situación en la cual podríamos implementar al día de mañana un voto electrónico, por tener una referencia, un voto a distancia, y que todos lo supieran hacer. Hay que hacer un trabajo, naturalmente, de capacitación, de la forma en que se debe hacer, de la seguridad y los riesgos. Hay que hacer un trabajo considerable en ese aspecto. Nosotros lo que vamos a hacer con este primer índice de ciudadanía digital es que hemos sentado la base de datos, ¿cierto?, de información, el diagnóstico de cómo está la ciudadanía chilena. Prontamente y próximo año vamos nosotros a hacer el doble clic sobre la información, particularmente. Así que buscamos tener un segundo estudio donde empezamos a comparar la información año tras año de cómo va creciendo o quizás estancándose la ciudadanía digital, y vamos a incorporar nuevos elementos tales como el que tú mencionas. Vamos a ver si la gente va a tener alguna percepción positiva sobre, por ejemplo, el voto a distancia, por ejemplo, la recepción sobre telemedicina, teletrabajo o algún otro elemento del mundo digital, por ejemplo, inteligencia artificial, que también la gente está muy interesada sobre la materia. Va a ser muy interesante tener esos datos entonces, y ahí nos comprometemos para conversarlo y compartirlo, porque mira, en el fondo uno también tiene una disyuntiva para ir cerrando nuestra conversación de cuán rápido tienen que ser los cambios, ¿no? Y cómo se va adaptando, y si nosotros tenemos tal vez ya las habilidades al menos más básicas como para seguir dando esos saltos, o todavía hay que esperar un poco más. Lo digo en un solo ejemplo que ha sido de público conocimiento y de polémica en estos últimos días, que son los famosos tótem en el Aeropuerto Internacional de Santiago. La pregunta es si las personas en términos generales o promedio no están muy capacitadas para poder enfrentarse a ese tótem electrónico y hacer todo el tema de policía internacional allí solo, ingresando los datos, o si hay cuestiones accesorias que no funcionan, que por ejemplo que te designen bien en cuál tótem puedas ir y no tengas que estar mirando en cuál te corresponde, o si tienes que ingresar muchos datos y eso es lo que te hace demorar. Entonces, a mí me entra la duda si es que no sabemos muy bien, no estamos muy acostumbrados, o la implementación de pronto también no es muy amigable. Nosotros sabemos que en general el ciudadano chileno en particular, y podríamos hablar de ciudadano en general en cualquier parte del mundo, es mucho más digital de lo que parece, ¿cierto? Hace muy buen uso de un smartphone, tiene muy buen uso y sentido de dónde está su información, muy buen uso de distintos programas y software, más que probablemente, y eso lo muestra la literatura, ellos adoptan más rápido que el Estado y las empresas.
Entonces, tenemos también que pensar al momento de interactuar con nuestra ciudadanía en cómo les quitamos el tiempo en el cual los datos también son parte del Estado, ¿cierto? Nosotros queremos agilizarle la vida a las personas, liberarle tiempo. Y eso hace que hoy día distintas implementaciones, independiente de la cual sea, estén pensadas y tengamos como estrategia colocar al centro al ciudadano. Ojalá todas las implementaciones que tengamos de aquí en adelante puedan tener ese foco, el ciudadano en el centro, y que finalmente entendamos que no solo el ciudadano es el digital, sino que las empresas son digitales, el Estado es el digital y las implementaciones también deben ser digitales. Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales de Fundación País Digital, nos ha visitado esta mañana para hacer este doble clic en varios aspectos en realidad, pero pensando también y asociándolo un poco con el proceso electoral que se cierra en esta etapa electoral este domingo con elecciones de segunda vuelta en 11 regiones de nuestro país. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por la invitación a País Digital. Doble clic. Conduce Ramón Ulloa.